Muy bien, buenas noches. Gracias por asistir a esta webconferencia de ecuaciones diferenciales. Vamos entonces a hablar solamente de ecuaciones diferenciales exactas, ¿listo? Cómo resolverlas y cómo utilizar el factor integrante para resolverlas. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Mm, Profe, buenas noches. Hágame hola. un favor. Es Sí, que yo dígame. tengo una duda con el ejercicio 1A, letra A, que en la webconferencia anterior nos decía la profesora que si no había, que si no hay una, si no es, que, o la ecuación no es diferenciable, que porque no hay no contiene derivables. Entonces, ¿qué hago ahí que no entiendo entonces No, o sí, no sé sí qué hacer tiene. con... Sí, sí tiene. Lo que pasa es que la prima está muy arribita, ¿listo? Entonces mira que si ves el PDF, hay una Y y hay como una comita que está muy arriba. Esa es la diferencial, la derivada. O sea, tengo que volver a la guía para mirar Sí, ese mira la detalle. guía, la guía donde están los ejercicios y si tú ves, hay una Y y hay una comita que está bien arriba. Esa es Acá. la prima, ¿listo? Esa es Y prima. Ok. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces esta web. Yo soy Andrés Villabón. Vamos entonces a ver simplemente las ecuaciones diferenciales exactas y vamos pues a mirar cómo se identifican estas ecuaciones diferenciales, cómo se usa el factor integrante para convertir ecuaciones diferenciales en exactas y cómo se resuelven problemas de valor inicial usando estos métodos. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que tenemos que entender es qué es una ecuación diferencial exacta. ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí, señor. señor. Ah, bueno, listo, gracias. Sí, señor. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que saber es qué es una ecuación diferencial exacta. Entonces, una ecuación diferencial exacta de primer orden es una ecuación de esa forma, como la que tenemos aquí al inicio. Listo. M, una función en dos variables, que puede estar en una o dos variables multiplicada por el dx más otra función de dos variables multiplicada por el de y, y todo eso igualado a cero. Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial de primer orden y la escribimos de esta manera, entonces esa ecuación es diferencial si es posible encontrar una función, otra función f de dos variables, de tal manera que la derivada respecto a x sea igual a m y la derivada de esa función respecto a y sea igual a n. ¿Listo? Entonces, una ecuación diferencial que cumple esa condición, que podamos encontrarle una función que me cumpla esa segunda condición, se llama una ecuación diferencial exacta. Ejemplo, entonces vamos a mirar esta ecuación diferencial, ¿listo? Entonces miren que acá la tenemos como de esta manera, m y n, m por dx, n por dy. Entonces esta es m por dx y esta es n por dy. ¿Listo? Entonces, ¿cómo saber si es una ecuación diferencial exacta? Entonces deberíamos ser capaces de encontrar una función f que me cumpla esta condición. Entonces, yo voy a escoger esta función f. ¿Listo? Entonces, f la voy a escoger como x a la 2 menos 5xy más 2x más 2y menos 3y a la 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derivar f respecto a x y derivar f respecto a y ver si es igual a m y a n. Entonces, derivamos. Derivada parcial de f respecto a x. Entonces, es 2x menos 5y más 2. Esto es 0 y esto es 0. Entonces, acá, esto es igual a m. A m, sí. Miren acá. Este es 2x menos 5y más 2. Medio igual. Ahora, derivamos esta misma función f respecto a y. Derivamos respecto a y. Entonces, derivamos esto respecto a y. Esto nos da 0 menos 5y, 0 más 1 menos, este es 3 por 2, 6y. Entonces, menos 5x más 1 menos 6y. ¿Es igual a este? Sí. 1 menos 6y menos 5x. Entonces, es exacto.
la derivada de la función es igual a, la derivada de esta f es igual a n. Entonces sí, acabamos de verificar que sí, que la ecuación es exacta. Entonces ustedes se preguntarán, ay, ¿y el profe cómo escogió esa f? Entonces esa f es la solución de esta ecuación diferencial. Listo, cómo la encontré? Resolviendo la ecuación diferencial. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Listo. Entonces, una condición para saber si una ecuación diferencial es exacta o no es verificar esta fórmula. Listo, esta fórmula. Mire que es diferente. Aquí estamos, acá lo que hacíamos era derivar una función f y ver que fuera igual a m, derivar esa misma función f respecto a y mirar que fuera igual a n. Acá la condición es distinta, es coja m, que es la que está multiplicada por el dx, y la derivan parcialmente respecto a y. Y cojan n, que es la que está multiplicada por el dy, y la derivan respecto a x. Y si son iguales, esas derivadas parciales es porque muy probablemente, o casi siempre, o siempre, la ecuación diferencial es exacta. Entonces, ustedes para resolver una ecuación diferencial obviamente no van a hallar f, porque f es la solución. ¿Qué es lo que van a hacer? Es primero mirar que la ecuación diferencial satisfaga esta fórmula. Si satisface esa fórmula es porque la ecuación diferencial es exacta. Listo. Entonces, ejemplo, determine si esta ecuación diferencial es exacta. Entonces miren que, el que está multiplicando el dx es m, es decir, esta es m de xy. La que está multiplicando el dy es n, entonces este es n de xy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las derivadas parciales de m y n. Esta es m y este es n. Entonces vamos a derivar esta respecto a y y vamos a derivar esta respecto a x. Entonces, derivada parcial de esta respecto a y. Entonces, derivada de seno, coseno. Esto es una constante, entonces derivo y es 1. 1 por la constante. Entonces, esta es la derivada respecto a y de esta función. Ahora vamos a derivar n respecto a x. Esta respecto a x. Entonces, derivamos respecto a x esta. Entonces, esta es derivada de coseno menos seno. Derivada, y es una constante, coseno de y es una constante derivada respecto a x. Esto da 1 por coseno de y. Derivada una constante 0. ¿Dieron iguales? Sí, miren, estos son iguales. Menos seno de x, seno de x, seno de y, coseno de y. Son iguales. Eso quiere decir que esta ecuación diferencial sí es exacta. Preguntas hasta ahora. Está como fácil la cosa, ¿cierto? Buenas noches, compañero escritor. ¿Cómo sabe que esa función trigonométrica es una constante? Pues porque estoy derivando respecto a x. Ustedes se acuerdan que cuando yo derivo parcialmente respecto a y, todo lo que tenga x se vuelve una constante. ¿Listo? Entonces, todo lo que tenga x se vuelve una constante. Es decir, ¿ustedes cómo derivarían y por seno de 5? ¿Cuál es la derivada de y por seno de 5? Si derivan respecto, o bueno, ¿cuál es la derivada de t por seno de 5? Están derivando respecto a t. ¿Cuánto les da la derivada? La derivada de t es 1 y seno de 5 es una constante, ¿no? Se saca. Sí, exacto. Entonces aquí como la x, cuando yo derivo respecto a x, a y, la otra variable o las otras variables se vuelven constantes. Entonces si yo estoy derivando respecto a y, la x se vuelve una constante. ¿Qué quiere decir una constante? Que se vuelve un número. ¿Qué número? Un número. Es como pi. Entonces, ustedes siempre utilizan pi, la letra pi. Entonces, ¿cuál es la derivada de pi? ¿Cuál es la derivada de pi? La misma pi. No. 0. 3,1416. No. ¿Cuál es la derivada de 3? Las derivadas de los números son 0.
Son cero. Son constantes. Entonces, pi es un número. Sí, señor. Sí, es un número irracional. Entonces, ¿cuál es la derivada de pi? Cero. 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 Entonces, haga de cuenta que la x es un nombre que le damos a un número, ¿cierto? Pi es un nombre que le damos al número irracional 3.1416, etcétera. Entonces, ¿por qué le colocamos el símbolo pi? Porque es imposible escribir el número. No podemos escribir el número. ¿Por qué? Porque pi tiene infinitos decimales y son infinitos decimales no periódicos. Entonces, ¿qué significa que no son periódicos? Que yo, para saber quién es el que sigue después del 16, el 6, necesito calcularlo, ¿no? O sea, no es periódico, hay que calcularlo. Después de calcular ese quién sigue, no sé, hay que calcularlo, y etcétera, etcétera, hay que calcular esos decimales. Entonces, es imposible, como son infinitos decimales, pues obviamente es imposible escribirlo porque no tenemos tinta infinita, ni un papel infinito, ni vida infinita para escribir los infinitos decimales de pi, ¿cierto? Es para escribir todo pi. Entonces, como no es imposible escribirlo, entonces simplemente le damos un nombre. ¿Qué nombre? Pi. Entonces, acá es lo mismo. X es un número. Entonces, ¿qué nombre le damos? Pues X. Entonces, cuando derivo respecto a Y, la X se vuelve una constante, es decir, se vuelve un número. ¿Qué número? Es un número que está representado por la letra X. ¿Listo? Entonces, derivo, mi variable es la Y la X se vuelve un número. Entonces, derivada de seno de Y, coseno de Y, acá. Derivada de esto, es como si acá tuviera Y por seno de pi, por ejemplo, o seno de 3, o seno de 1, sino que es, o seno de E, o seno de E, o seno de raíz de 2, o seno de raíz de 5, ¿cierto? Raíz de 5 es otro nombre que le damos a ese irracional, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada? Es la derivada de una variable multiplicada por una constante, pues derivo la variable. La derivada de la variable multiplicada por la constante. Entonces, si yo derivo esto, mi variable es y, esto es un número, entonces me queda el número, ¿sí o no? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿No? Sí, señor tutor, tengo una pregunta. Sí, dime. En el ejercicio que tengo de la guía, primero me aparece, bueno, tengo el x a la 3 de y luego me aparece, perdón, sí, de y, luego me aparece de x, o sea, ¿ese orden tiene algo que ver con cuál sea la dependiente y la independiente o las puedo invertir? Es posible que no me haya hecho entender. La suma es conmutativa. Es decir, que si usted tiene A más B, es lo mismo que B más A. ¿Sí o no? Claro, tutor, ahora le comprendo, claro, ¿Sí? totalmente. Ah, listo. Entonces, y ahora miren, lo mismo para derivar respecto a X. Entonces ahora voy a derivar respecto a X. ¿Eso qué quiere decir? Que la Y es una constante. En este caso la Y se convierte en la constante y la X es la variable. Entonces la X es la variable porque voy a derivar respecto a X. Entonces la X es la variable y la Y se vuelve un número. Entonces, coseno de un número es un número menos un número. Entonces, si yo derivo esto respecto a X, porque X es la variable, me da menos seno de X. Esto es X por un número, entonces derivo X y me queda 1 por un número, ¿cierto? Y la derivada de este número, que es 0, ¿cierto? Entonces, por eso me queda. Y aquí vemos que las derivadas parciales, la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x, ¿cierto? Este es menos seno y coseno de y, coseno de y. Entonces eso quiere decir que esta ecuación diferencial sí es exacta. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahora sí está todo claro, antes de avanzar. Claro, listo. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el método de cómo resolver una ecuación diferencial, es decir, cómo encontrar esta f. ¿Cierto? Esta f ahorita pues yo me la saqué de la manga, ¿cierto? Bueno, ahora miremos cómo, porque esta f es la solución de esta ecuación diferencial. Entonces vamos a mirar cómo después de saber si una ecuación diferencial es exacta,
vamos a mirar cómo encontrar la solución, es decir, esa f del inicio. Entonces, este es el método para resolver una ecuación diferencial exacta. Esto solo sirve para las exactas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero mirar que se cumpla esta condición. Derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x. Entonces, una vez que sabemos que se cumple esta condición, ahora sí vamos a usar el método para encontrar esas ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es escribir m igual a f de x. O sea, perdón, f sub x. Es decir, m es la derivada parcial de f respecto a x y n eso es un nombre que le damos. A m la llamamos así y a n la llamamos así. Listo, este orden es importante. Este respecto a x, este a y. El primer paso. El segundo paso, vamos a integrar esta m, la integramos respecto a x. ¿Listo? Entonces, como integro respecto a x, aquí me queda f de xy, eso me queda la integral respecto a x, y aquí me queda una constante, pero esa constante, como es una derivada parcial respecto a x, eso significa que esta constante es en realidad una función que depende solo de y. Es decir, esto es una función que solo depende de y. Acá no sabemos quién es, hay que encontrarla. Listo, esta es mi solución de la ecuación diferencial. ¿Cuál es el problema? Que no sé quién es g. Entonces, ahora lo que sigue son los pasos para determinar quién es esta g. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar esta g? Es el paso 3. Vamos a derivar esto, lo derivamos respecto a y. Entonces, derivamos esto respecto a y, derivamos esto, después de integrar, derivamos respecto a y. Y como esto es una función que solo depende de y, la derivada respecto a y se convierte en g', en la derivada. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar esta n que tenemos en el paso 1, porque la n es f, derivada de f respecto a y, este es el paso 4. El paso 4 es reemplazar n aquí. Entonces, aquí, donde está f respecto a y, reemplazo por n. Luego, eso, al ser exacta, al ser una ecuación diferencial exacta, se van a cancelar unas cosas acá y me va a quedar g' igual a una función que solo depende de la variable y. Si aquí me aparece una variable x, es porque la ecuación diferencial no es exacta. O yo me equivoqué integrando, una de dos. O me equivoqué integrando o la ecuación diferencial no es exacta. Listo. Entonces, después de reemplazar en el paso 4, después de reemplazar n aquí, en el del paso 3, y despejar g', lo que me debe quedar es una función que solo depende de la variable y. Ahora, el paso 4 es despejar g', pues g', es despejarla. Ahora, el paso 5 es hallar g. Entonces, ¿cómo hallamos g? Integrando g'. Integramos g', la integramos respecto a y porque es una función que depende de y. Entonces, al integrar esto a g' respecto a y, lo que encontramos es g. Entonces, reemplazamos g aquí, reemplazamos esta g que encontramos de integral, la reemplazamos aquí en la función del paso 2 y lo que encontramos es la solución de la ecuación diferencial. Listo. Esos son los 6 pasos. Esos son los 6 pasos del método para resolver una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde veamos cómo se aplican estos pasos. Y con eso terminamos la web. Listo. La misma ecuación diferencial. Me dan una ecuación diferencial. Primer paso, ya lo hicimos. Bueno, el paso 0. El paso 0, ya lo hicimos. Es este que estamos viendo acá. Verificar que sea exacta. Listo, ya verificamos que es exacta. Paso 1. Llamamos a esto, esta es m. M, recuerden que m es la que está multiplicando el de x. Entonces, m va a ser derivada parcial de f respecto a x. Y llamamos a la que está multiplicando el de y, que es la n, la llamamos f derivada parcial, la derivada parcial de f respecto a y, el paso 1. El paso 2 es integrar f respecto a x. Si integramos f respecto a x, entonces miren, vamos a integrar esto respecto a x. Entonces integramos, esto nos da f, la integral de esta función es integral de seno de y menos y seno de x por dx más g de y. Integral de seno, estamos integrando respecto a x, es decir, esto es una constante, eso es como tener un número. Profe. Sí, dígame. ¿Puede ir un
poco más despacio, por favor, que vamos tomando nota. Gracias. Ah, listo, dale, no hay problema. Bien, entonces, como les decía, ¿cierto? Entonces, integramos. Entonces, miren que seno de y es como si tuviéramos, es lo mismo, estamos integrando respecto a x. Entonces, es análogo a como derivamos parcialmente. Eso significa que esto es una constante, es como si tuviéramos un 3 aquí. Entonces, la integral de 3 es x por 3 o 3 por x. Entonces, nos da x por... Integral de esta y es un número, es como tener 5 por seno de x. Entonces, nos da 5 por la integral de seno de x. ¿Quién es la integral de seno de x? Menos coseno de x, y menos por menos da más. Por eso aquí da más. Entonces miren que ese es el paso 2, aquí nos queda f de x, y, igual a la integral de n, integramos m respecto a x, más una función g de x. ¿Listo? Ahora vamos para el paso 3. El paso 3 es, tomen esta f y la derivamos respecto a y. Derivamos esta respecto a y, y recuerden que la derivada respecto a y es esta n, es decir, es igual a esta n. Entonces vamos para acá, vamos a derivar esto, derivada de esto respecto a y. Entonces, derivada parcial, ¿esto qué nos da? X coseno de y, más derivada parcial de esto. Esto es una constante, y. Nos da derivada parcial de y, 1. Entonces nos da más coseno de x, más g', así como lo tenemos aquí. Entonces, derivada parcial de acá. Entonces, derivada respecto a y, x por coseno de y, x por coseno de y, más derivada de y coseno de x respecto a y, y es 1 por la constante. Entonces, 1 por coseno de x, 1 por coseno de x. Más la derivada de g, que como es una función de la variable x, pues queda g', g' de y, del paso 3. ¿Listo? Bien. ¿Claro hasta ahora? Pero vamos en el punto 3 ya, en el paso 3, ¿cierto? Paso 3. Ahí, vamos ahí. Listo. Ahora el paso 4, ¿cuál es? Recuerden, el paso 4 es reemplazar la derivada parcial de f respecto a y por n. Reemplazamos la derivada parcial por n. Entonces miren que n es esta función. Coseno de x más x coseno de y menos y. Miren acá. X coseno de x más x coseno de y menos y. X coseno de x más x coseno de y menos y. Listo, otra vez. Coseno de x más x coseno de y menos y. Coseno de x más x coseno de y menos y. Listo. Y simplemente lo reemplazamos n aquí. Reemplacemos. Y lo que les decía ahora, miren, miren, pasa al otro lado a ¿qué? A restar. Entonces, una manzana, pasa a este lado a restar. Entonces, una manzana menos una manzana, pues 0 manzanas. Y pasa también a restar. Entonces miren que es este mismo. Entonces una pera menos una pera me da 0 peras. Entonces ¿qué me quedó? Menos y. Entonces eso es lo que les decía ahorita. Lo que les decía ahora. Que aquí, en el paso 4, cuando despejo g', aquí despejo g', lo que obtengo es una función que solo depende de y. Es decir, que si aquí me hubiera dado algo con una x, un coseno de x, una x al cuadrado, una e a la x, un seno de x, coseno de x, cualquier cosa que aparezca a la x es porque hay un error. ¿Qué error? Una de dos, lo que dije ahora, o la ecuación diferencial no es exacta, o me equivoqué integrando o derivando parcialmente. Bueno, una de tres. O no es exacta, o me equivoqué integrando, o me equivoqué derivando parcialmente. O me equivoqué despejando g', una de 4, o las 4. ¿Cierto? ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces, paso 5. Vamos a integrar g'. Integramos g'. La integramos respecto a y, ¿cierto? Porque es una función que depende solo de y. Entonces, miren que la integral de g', pues es g. Y la integral de menos y respecto a y es y a la 2 sobre 2 más una constante.
más una constante. Entonces, ¿ahora qué hago? El paso 6, reemplazo en F. Entonces, recuerden que F, miren, la F me había quedado acá. X seno de Y más Y coseno de X más la G, que no sabía quién era. Y aquí ya la encontré. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial, igualada a 0. Preguntas. ¿Y cuando no es exacta? Bueno, ¿Hay entonces, otro tipo de método? Sí, entonces cuando no es exacta, hay algo que se llama el factor integrante. ¿Listo? Entonces, este factor integrante no siempre funciona para volver las ecuaciones diferenciales exactas. A veces no se puede, ¿listo? Pero a veces se puede. Entonces, ¿cómo calculamos ese factor integrante para convertirla en exacta? Entonces, ustedes ya vieron el factor integrante, es e a la p. Entonces, ¿quién es p? P es m de x menos n de y sobre n, o también puede ser el p, puede ser n, derivada parcial de n respecto a x menos derivada parcial de m respecto a y dividida m, porque el factor integrante me puede depender de y, o el factor integrante me puede depender de una variable z, y esa variable z puede ser x más y o x por y puede ser, pero en este caso x por y. Y en este caso, cuando me da depende de x por y, pues utilizo este p de z. P de z va a ser en derivada parcial de n respecto a x menos derivada parcial de m respecto a y. Es parecido a este, pues, o este, pero con un menos. Pero lo que hago es una combinación de m y n. ¿Listo? Miren que es x por m menos y por n. Entonces, con esa ecuación, cuando no es exacta, entonces calculo ese factor integrante, ustedes ya saben qué es lo que hay que hacer, multiplicamos ese factor integrante en toda la ecuación diferencial y con eso se nos convierte en exacta. Ejemplo, vamos a hacer esta ecuación diferencial, ¿listo? Vamos a resolver esta ecuación diferencial, vamos a ver si es exacta. Pues miren que esta ecuación diferencial no es exacta. ¿Por qué? Miren que si ustedes derivan esta ecuación, esta es m. M la van a derivar respecto a y. ¿Cuánto les da? 1 sobre x. Porque la x es como si tuviera un 2 aquí o un 3. Derivada de una constante 0, derivada de esto dividido esto, pues es esto. Es decir, que la derivada parcial me da 1 sobre x y la derivada parcial, esta es n, la derivo parcialmente respecto a x. Me da 1 sobre y, entonces no es exacto. Pero entonces vamos a hacerlo acá y con eso terminamos la web de hoy. Listo, para que no quede muy larga. Listo, entonces, permítanme, yo les comparto pantalla. Discúlpenme, yo les comparto pantalla por aquí. Espérenme un momento. Les comparto pantalla. Liliana tenía una pregunta. Ah, bueno, ¿sí? ¿Tienes, Liliana? No, señor, ya, gracias. Ah, bueno, entonces, esperen un momento, yo comparto pantalla por acá para que hagamos esta, esperen un momento, a ver si comparto pantalla por este lado. Listo.
Listo, entonces por favor me confirman si ya están viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces, como les decía, vamos a mirar si esta ecuación diferencial es exacta. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos es que derivar parcialmente m. Bueno, m de x, y, ya sabemos quién es 2 más y sobre x. Y por este lado tenemos n de xy es igual, bueno, a x sobre y más 2. Entonces vamos a derivar parcialmente m, vamos a derivarla respecto a y. Entonces si derivamos derivada de una constante 0, aquí derivada de una constante 0, más, esto es lo mismo que tener 1 por x por y, ¿cierto? Entonces derivamos, eso es una constante, entonces nos queda 1 sobre x. Y acá lo mismo, vamos a derivar respecto a x. Entonces aquí nos queda 1 sobre y más 0. Entonces miren que no es exacto. Porque aquí nos da 1 sobre x, que es distinto de 1 sobre y. Entonces no es exacto. Entonces vamos a usar el factor integrante, ¿cierto? Entonces, el factor integrante, ¿cierto? Vamos a mirar qué tipo de factor integrante es, ¿cierto? Entonces vamos a calcular. Entonces, la ecuación diferencial no es exacta. La ecuación diferencial no es exacta. Entonces, calculemos el factor integrante a ver si sí se puede volver exacta. Entonces, calculemos el factor integrante. Factor integrante. Mu. Listo. Entonces, vamos a mirar si con quién es P. Entonces, ¿será que P, como los alienígenas ancestrales de History Channel, ¿cierto? ¿Será que P de X depende de X? Los alienígenas ancestrales dependían de Y. Bueno, entonces, vamos a calcular P, ¿cierto? Entonces, calculemos P. Entonces, recuerden que el factor integrante, ¿cierto? El factor integrante ¿cierto? El factor integrante es igual a, puede depender de X o puede depender de Y. Entonces puede depender de una variable Z. Es igual a E, a la integral de un P de X por dx. Puede ser así, o puede ser con E, o puede ser con Y, de Y, o puede ser con otra variable aquí, otra variable Z. Una variable Z. Puede ser una variable Z, aquí Z y aquí un dz. Entonces no se sabe. Entonces vamos a mirar quién es P. Entonces calculemos P. Hallemos P. ¿Listo? Entonces ya sabemos que P, por ejemplo, P de X, ya sabemos que es derivada parcial de M respecto a Y, perdón, menos derivada parcial de N respecto a X sobre N. O puede ser un P de Y, que es al revés, ¿cierto? N de X menos M de Y, entonces aquí sobre M. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál de estas dos es. ¿Será esta o esta? ¿Cuál de estas dos? Entonces vamos a mirar acá por este lado. Entonces, ¿quién es derivada parcial? Acá ya tenemos la derivada parcial respecto a Y. Véanla acá. ¿Quién es? Es 1 sobre X. Entonces, esta derivada parcial, acá la tenemos. Miren qué es esta. ¿Qué es esta? ¿Cierto? ¿Qué es esta? Listo, entonces acá tenemos 1 sobre X. Menos la derivada parcial de N respecto a X, que es esta. Que es esta que está acá, 1 sobre Y. Sobre N, listo. ¿Quién es N? Pues N es X sobre Y
más 2. ¿Sí? Entonces vamos a mirar acá qué nos da. Si aquí miramos, hacemos esta suma, esto nos da x por y, y aquí nos da y menos x, y aquí nos queda x más 2y sobre y. Listo. Entonces ahora lo que hacemos es la ley de la oreja, ¿cierto? Ley de la oreja, entonces ley de la oreja, esto nos queda y menos x que multiplica a y dividido x por y que multiplica a x más 2y. Entonces simplificamos un poquito y acá nos queda y menos x, se cancelan estos dos, se cancela este con este. Simplificamos y acá nos quedó x por x más 2y. Entonces miren que no nos dio esto. Miren que acá se supone, miren que esta función se supone que debe depender solo de la x. Y miren que aquí me aparecen un montón de términos distintos de la x, ¿cierto? Entonces no, esta no es una función que dependa de la x. Listo, entonces miren que aquí esta es una x y aquí me aparecen unas que no son x. Entonces no me sirve. Entonces hago lo mismo, si ustedes hacen lo mismo, pero ya con n, ¿cierto? Entonces es al revés. Aquí es 1 sobre x menos, 1 sobre y, 1 sobre y, 1 sobre y menos 1 sobre x, pero entonces voy a dividir es por m. ¿Listo? ¿M quién es? Es este. Es 2 más y sobre x. Listo, vean el m aquí a la izquierda. Vean el m acá. Listo, entonces vamos a hacer Vamos a hacerlo así. A ver qué nos da. Le pongo esta y más bonita. Entonces, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar más o menos la misma cosa. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces vamos a sumar x por y. Aquí queda x menos y. Aquí queda 2x más y sobre x. Hacemos la ley de la oreja. Es que nos queda x menos y por x. Y aquí nos queda xy multiplicado por 2x más y. Simplificamos. Este se cancela con este. Y entonces esto que nos dio x menos y sobre y por 2x más y. Entonces tampoco funcionó, ¿cierto? Entonces esto no funciona. ¿Por qué? Por lo mismo, esta es una función que depende solo de y, pero miren que aquí me aparecen unas variables x. Entonces no funciona. Entonces la última opción es mirar la otra fórmula, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la cuarta fórmula. Si ustedes se acuerdan, P de Z o P de XY. Entonces P de XY es utilizando la tercera fórmula que les di ahorita. ¿Cuál es? La voy a volver a escribir aquí. Es derivada parcial respecto a x menos derivada parcial de m respecto a y dividido, entonces, x por m menos y por n. Esa es la fórmula. Entonces vamos a mirar si así sí nos da. Entonces vamos a ver. Entonces aquí, ¿quién es n? N ya sabemos que es 1 sobre y. 1 sobre y menos derivada parcial de m respecto a y es 1 sobre x. Dividido, pongo este igual aquí más abajito, dividido, entonces x por m. X por m, entonces ¿quién es m? Es 2 más y sobre x. Menos y por n, entonces ¿quién es y por n? Aquí lo tenía aquí a este lado, es x dividido y. X dividido y más 2. Más 2, listo. Entonces, vamos ahora a sumar estas cosas. Listo, a ver si el factor integrante, perdón, este es que z, acá puse es x, es y. A ver si esta es mi variable z. Listo, a ver si todo queda en términos de esa variable. Entonces, vamos a sumar esta cosa. Entonces, ya sabemos, x por y, este es x, este es y.
¿Qué nos da? Nos da 2x más y. Menos, ¿esto qué nos da? X menos 2y. Listo, entonces, ¿esto qué nos da? X menos y dividido, dividido x por y, y esto dividido esto de aquí. Vamos a hacer esta suma, que nos da, aquí nos da x menos y. Es ley de la oreja, recuerden que aquí hay un unito, entonces esto nos da x menos y. Esto nos da x menos y dividido x por x menos y. Entonces miren que podemos simplificar. Esto se cancela con esto. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó 1 dividido x por y. Entonces miren que sí. Acá sí nos dio la variable, esta y esta, este z. O sea, todo quedó en términos de esa variable z. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el factor integrante. Entonces bueno, uno dice, bueno, entonces sea z igual a x por y. Entonces, tenemos que P de z es igual a 1 sobre z. Entonces, vamos a hallar el factor integrante. Entonces, así que, ¿quién es mu de z? Entonces, mu de z es igual a e a la integral de P de z por dz. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Quién es P de z? Estamos diciendo que es 1 sobre z por dz. ¿Quién es la integral de 1 sobre z? Pues es logaritmo natural de z. E a la logaritmo natural de z. Entonces, E a la logaritmo natural de z, ¿cuánto nos da? Nos da z. Entonces, conclusión. Tenemos que mu de z es igual a z. ¿Listo? Entonces, ahora regresamos a las variables originales. Entonces, el factor integrante es mu de x por y igual a x por y. Eso fue lo que dijimos, que era igual a z. Bien, dijimos que z, acá dijimos que z es igual a esto. Entonces simplemente estamos reemplazando z. Z y z. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Entonces, multiplicamos la ecuación diferencial por el factor integrante. Entonces, espérenme vamos a correr esto acá. Lo voy a poner aquí. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora, entonces, multiplicamos. Multiplicamos x por y, que es el factor integrante, a toda la ecuación diferencial. Entonces vamos a multiplicar por x por y. Es x por y, esto es 2 más y sobre x por dx más x por x sobre y más 2 de y igual a x por y por 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da esto? Entonces repartimos, esto nos queda 2x por y más, aquí nos queda entonces, se cancela la x y nos queda y a la 2. Listo. Estoy repartiendo el x por y. Listo, ahora más, reparto el x por y, entonces se cancela el y, me queda acá la 2 y aquí más 2x por y por dy y pues 0 por lo que sea, pues 0. Listo. Entonces ahora vamos a mirar si quedó exacto. Verificamos. Ahora verificamos si la anterior ecuación diferencial
la anterior ecuación diferencial es exacta. Listo, entonces recuerden que este es m. Entonces, recuerden que este es m de xy es igual a esta, vamos a ponerla aquí. M de xy es igual a 2xy más y a la 2. Y por acá tenemos n de xy es igual a x a la 2 más 2x por y. Entonces derivamos parcialmente respecto a y. Entonces, derivada respecto a y nos da 2x, derivada respecto a y nos da 2y. Ahora, derivamos n respecto a x. Pues derivada de esto respecto a x, 2x, derivada respecto a x, esto nos da 2y. Entonces miren ¿qué tenemos? Tenemos que la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. Entonces, por tanto, esta ecuación diferencial, la anterior ecuación diferencial, es exacta. Entonces, como es exacta, se puede usar el método exacto. Entonces, para resolverla, se usa el método de exactas, el método para ecuaciones diferenciales exactas. Listo, y eso se los dejo a ustedes, entonces, porque es exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Tarea terminal. Tarea terminal. Listo, entonces ya esta ecuación diferencial que tenemos aquí, que estoy resaltando aquí en amarillo, es exacta. Entonces, ¿qué se hace? Pues se deriva respecto a x, integramos respecto a x, luego derivamos respecto a y, luego reemplazamos la n, luego despejamos la g' de y, la integramos y nuestra solución es la función, ¿cierto? Ya con la incógnita de la g de x. Algo que no mencioné, y es que el método que les di también se puede hacer usando, en vez de usar la m, se puede usar la n. Listo. Es decir, esperen un momento, yo les comparto, les escribo eso para que les quede claro. ¿Qué se me hizo el método? A ver. A ver. ¿Qué se hizo? Esperen un momento, yo les muestro, o sea, lo que les decía respecto a ver, esperen, ¿dónde está? ¿Dónde quedó la diapositiva con los métodos? Aquí quedaron. Son estos, a ver, es 9 y 8. Ay, no, es este. Esperen un momento que esto no me quiere dar.
ahora sí, espérenme, inserto ese PDF aquí. Insertar, pero aquí no, hagámoslo acá. Insertar PDF. Listo, véalo acá. Entonces, lo que les decía ahora, están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces lo que les decía ahorita es que este método, aquí yo inicialmente se los mostré con M, pero se puede usar es N. Es decir, el método es, ya en vez de M, utilicen N y se integra entonces respecto a Y. Entonces aquí les va a quedar N y aquí les queda DY y entonces aquí les va a quedar es una H de X. Entonces van a derivar respecto a X y entonces al derivar respecto a X, aquí les queda X, aquí les queda N, este es DY y entonces aquí les queda es una H' de X. Les queda una H' de X. Entonces, ¿qué van a hacer? Resulta que esta derivada parcial respecto a X es igual a M. Entonces, en esta ecuación anterior, la que está acá, van a reemplazar M y entonces les va a quedar y despejan H y les queda una función que solo depende de X. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a integrar respecto a X y así hallan H de X. Entonces, la función es simplemente la solución de la ecuación diferencial, pues es reemplace H de X, ¿cierto? Reemplace H de X en el paso 2. Eso era lo que les decía de que también se puede hacer, en vez de utilizar M, utilizar N. Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cuándo utilizo o M o N? Pues depende. ¿Depende de qué? De la integral. Porque mire que como en el paso 2 implica una integración, entonces a veces es más fácil integrar N que integrar M. Es decir, a veces es mejor integrar M respecto a X, como dice el ejemplo, o a veces es mejor integrar N respecto a Y. ¿Por qué? Porque la integral queda más sencilla. Entonces, eso es como la última observación que quería hacerles antes de terminar esta web. No sé si tienen alguna pregunta sobre la tarea. Profe, una pregunta, mire, los ejercicios de punto 3 nos hablan, ejemplo, el primero da un 9x a la 2 más y menos 1 de x menos 4y menos x de y igual a 0, donde y de 1 es igual a 0. Ese y de 1 que viene siendo. ¿En dónde? En el 2. En la tarea, o sea, es en la tarea, en ¿cierto? todos los En la ejercicios. tarea que tenemos. En los ejercicios 3 hay algunos que tienen donde y. Sí, esa Por es la ejemplo, hay condición 2. inicial. Esa es la condición inicial. Se me olvidaba, listo. Entonces, vamos a mirar, vamos a hacer este ejemplo con condición inicial, listo. Por ejemplo, aquí nos dan donde, ejemplo, donde, hagamos aquí, donde y de 1 es igual a 3, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, puede ser. Sí, señor. Más o menos así es como lo plantean pues en la guía. Coloquémoslo aquí. A ver. ¿Dónde? Entonces, y de 1 es igual, a ver, igual a ¿qué había dicho? 3. Bueno, voy a poner 3. Listo, entonces, a ver. Pongámoslo aquí. Listo. Entonces, esa es mi condición inicial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Recuerden el ejemplo que hice ahorita, da una C. Listo, entonces acá voy a resolver esto utilizando Wolfram Alpha. Listo, entonces, y les digo, entonces, hagámoslo aquí.
Yo pongo aquí, pongo esto aquí. Girar. Bueno, acá en realidad no importa mucho. Listo. Bueno, entonces, lo que les decía. Vamos a resolver esta ecuación diferencial, ¿listo? Entonces, resolvemos por el método de las exactas. Listo, entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Vamos a utilizar aquí Wolfram alfa para resolver esa ecuación diferencial, ¿listo? Entonces, ¿cómo es que es esa ecuación diferencial? A ver, que se me perdió. A ver, aquí está. Es esta, ¿listo? Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial, que es 2 más y sobre x, que multiplica a de x, más x dividido y, más 2 por dy igual a 0. Vamos a ver si Wolfram alfa nos resuelve esta vaina. Entonces, ay, no la resolvió. Bueno, nos dio esta. Listo. Entonces, nos da una solución. Nos da esta solución. Listo. Entonces, a ver, vamos a copiarla. ¿Me deja copiar? No. Listo, entonces bueno, la voy a poner aquí. Nos queda esta solución. Que nos da la solución así. Nos da, después de resolver por el método de las exactas, nos queda y igual a esta ecuación diferencial. A ver, esto nos queda un medio. Entonces uno dice, ay, bueno, ¿cuál de las dos escojo? ¿Cierto? Porque ustedes ahí se está viendo dos soluciones. Una con más y otra con menos. Entonces, ¿cuál escoge? Entonces, para eso está la condición inicial. Entonces, miren que la condición inicial acá nos dice que la y es positiva, es igual a 3. Entonces, como la y es positiva, entonces vamos a escoger la solución, la primera solución. La solución positiva, ¿cierto? Es decir, la de abajo, ¿cierto? Porque miren que la de arriba, las dos son negativas. Entonces nos queda algo negativo. Miren que la primera es menos una raíz dividido otra raíz, que es algo positivo. Entonces, es decir, nos da negativo. Menos x. Pero la x, miren que la x aquí, si miramos acá, esta es la x. Esta que tenemos aquí es la x. Es decir, x es igual a 1. Entonces tendríamos algo negativo menos algo negativo. Menos 1, que la x vale 1, menos 1. Entonces, menos algo negativo, menos 1, pues me da algo negativo, me daría menos. Y estamos diciendo que la y es igual a 3. Mire que la y es igual a 3. Están diciendo, mire, la y es igual a 3, es positiva. Entonces, por eso no puede ser la de arriba. La solución no puede ser la de arriba, debe ser la de abajo. Entonces, es un medio de raíz de 4 por C1. Vamos a ponerlo aquí. Un medio, ustedes se encuentran acá entre la solución. Un medio por la raíz de 4 por C sub 1. Bueno, por C, quitar más, por C, más x a la 2, ¿cómo es que es? X a la 2, x a la 3, 4x a la 3. 4x a la 3
dividido raíz de x menos x. Listo. Entonces, esa condición inicial, ¿para qué es? Es para hallar el valor de esta constante, que no se sabe quién es. Entonces, hallamos el valor, usamos el valor de la constante, entonces, ustedes lo van a hacer como tarea, resolver esta ecuación diferencial utilizando pues, el método de las exactas y van a llegar a esta solución. Listo, entonces ahora van a usar el método, el valor inicial, entonces usamos el valor inicial. ¿Quién es el valor inicial? Y de 1 igual a 3. Para hallar el valor. Doctor, disculpe, cuando usted habla de tareas, ¿son de las guías? ¿O es que aparte de los ejercicios? No, esto se los dejo pues de ejercicio, pues, no, esto es ejercicio. Ya. Sí, no hace parte de las guías, ¿no? O sea, es como para que ustedes los gomosos, pues, que quieren como apropiarse bien del método, ¿cierto? Entonces, van a usar el valor de y, entonces y es igual a 3, entonces, aquí, y es igual a 3, 4 por c, más x, que es igual a 1, dividido raíz de x, un momento, dividido raíz de x es igual a 1, este es x, hagámoslo con esto, es decir, este es x, que es 1 menos 1, que es este 1, ¿cierto? Y el y, pues que el y es igual a 3 cuando vale 1, entonces despejamos la c. Entonces aquí continuemos por acá. Corramos esto un poquito por aquí y corramos esto un poquito por acá. Listo, entonces aquí tenemos, ahora sí. Entonces vamos a hallar el valor de c, ¿cierto? Entonces despejamos c. Despejamos esto, ¿cuánto nos da? Nos da 3 igual a 1 medio por la raíz de 4c más 1 menos 1. Entonces el 1 pasa al otro lado a sumar. Menos 1 medio. Entonces el 1 medio pasa al otro lado a sumar. Entonces aquí queda 3 más 1 medio igual a 1 medio por, ¿cierto? Aquí. Entonces vamos a resolver esto. El 1 medio pasa a sumar. Aquí me queda 4c más 1. Entonces sumamos. Eso nos da 5 medios por 1 medio. 4c más 1. Entonces ahora este 2 pasa al otro lado a multiplicar. C más 1, este 2 pasa a multiplicar, se cancela el 2. Ahora elevo ambos lados al cuadrado. Elevo ambos lados al cuadrado, aquí me queda 25 y aquí me queda más o menos 4c más 1. Entonces, elevamos al cuadrado, entonces tenemos dos valores para c. Entonces aquí tenemos dos valores para c. Entonces uno con más y uno con menos. Entonces aquí tenemos, vamos a mirar, utilicemos el positivo, ¿cierto? Elevamos el cuadrado y entonces este 1 pasa a restar. Valiendo 6, jefe. ¿Cómo? Queda valiendo 6 esa C. ¿Esa C vale 6? Bueno, entonces... Nos queda 24 sobre 4. Nos queda 24 sobre 4, ¿sí? 24 sobre 4, es decir que esto es igual a 6.
entonces encontramos el valor de C es igual a 6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar este C, pues aquí. Entonces nos queda que la solución, ya lo reemplazamos, perdón, no, ahí no. Espera un momento. Te reemplazamos esta C en la solución de la ecuación diferencial acá. Así que la solución es simplemente reemplazar esta C ahí. A ver, copiar y pegar. Y pegar. Entonces la reemplazamos acá. Entonces obtenemos que la solución de la ecuación diferencial con valor inicial es simplemente, ya lo reemplazamos aquí, entonces nos queda, colocamos aquí el 6. El 6 por 4, 24. Entonces aquí me queda 24. Entonces esta es la solución. Ya no me queda la... ¿Sí? Miren que cuando les hice el anterior ejemplo, por allá me quedó una C, ¿cierto? Una constante. Cuando integré, ¿cierto? Cuando integré la G prima, me quedó por allá una C. Entonces, ¿cómo encuentro esa C? Con la condición inicial, como acá. Cuando ustedes resuelvan utilizando el método exacto, les va a quedar esta C ahí. Entonces, para hallar el valor de esa constante se utiliza el valor inicial. Sí. Tutor, entonces, según le entiendo, es que cuando se coloca la C como constante es como una familia de funciones, y cuando se coloca la condición inicial corresponde únicamente a una función específica. Correcto, muy bien, exacto. Es exactamente eso. Sí, profe, de hecho casi en todos los ejercicios de toda la guía siempre presentan dan un valor inicial. Para todos los tipos de separables, homogéneas, casi todos tienen esa condición inicial. Exacto, es para hallar el valor de C. Para hallar ese valor de C. ¿Dónde encontramos más ejercicios de eso, profe? ¿Como un texto guía? En el texto guía. En el texto guía en el texto que está ahí en las referencias, pueden utilizar más, encuentran varios ejercicios. Y también hay varios ejemplos, hay más ejemplos. ¿Nos puede colocar, por favor, la diapositiva donde está las referencias? Ay, bueno, yo no puse referencias acá en la diapositiva, pero están en el sílabus. En el entorno, sí, en el sílabus o en el entorno de aprendizaje. Ustedes van entorno de aprendizaje, ¿cierto? Que es el segundo, que es el mismo entorno donde están los foros. Ahí arribita dice unidad 1, referencias. Esperen, yo les muestro. Esperen un momento. Entonces, voy a dejar de compartir y les muestro acá dónde está eso. Esperen un momento, yo abro el campus. ¿El libro es de ecuaciones diferenciales? ¿El de Padre? Sí, el libro es de ecuaciones diferenciales. Entonces, espérenme. Ahí está el link, profe. Mientras ¿Hay link de asistencia, profe? No hay enlace así, no los... sí, esperen un momento, yo lo busco. Yo creo que sí, esperen un momento. Sí, esperen, yo les muestro, yo les comparto la asistencia. Ay, ¿dónde quedó esa asistencia?
Espérenme. Está por acá, ya. Ya les comparto el ¿qué? La asistencia. A ver. Esperen un momento, que eso está como lento, esta cosa. A ver si se digna abrir esta cosa. Tutor, ¿usted a qué centro pertenece? Al de Medellín. Me va a tocar ir hasta Medellín. Cuando nos da clases, profe, podemos ir allá presencial. Claro, claro, yo estoy de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Excelente explicación, profe. Bueno, me alegra, me alegra. Este es... no tenemos formulario de asistencia. No, esta vez no hay formulario de asistencia, no sé por qué, porque es una webconferencia, no sé. Eso es para los IPAs. Ahora sí. Yo creo, profe, que es porque por este medio es automática. Bueno, sí, debe ser. Bueno, listo. Ahora sí les voy a compartir pantalla para que... Porque ahí hay inclusive videos, hay un montón de cosas que pueden ver ahí desde en las referencias. Hay unos, ¿cómo se llama? Unos recursos que son interactivos. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces miren que ustedes entran al curso de ecuaciones diferenciales, entonces ustedes van acá al entorno de aprendizaje y miren que ustedes bajan acá y aquí donde dice, miren, acá donde dice contenidos y referentes bibliográficos. Entonces le dan clic acá en el primero, unidad 1. O sea que en unidad 1 ustedes tienen hay un montón de libros, entonces hay unos libros para ecuaciones, métodos algebraicos, para funciones exponenciales logarítmicas, funciones trigonométricas, métodos de derivación, métodos de integración, y acá está el libro, ¿cierto? Entonces este es el libro, funciones diferenciales. Se le dan clic acá y esto les abre el libro. Este es el libro. Esperemos que cargue un momentico. A ver, cargue. Deje de compartir eso por un momento. Entonces usted le dan clic ahí y les abre esta página. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Clic ahí y les abre esa página. Entonces mire que les abre acá esta ventana y aquí tienen el libro. Entonces acá ustedes van aquí a la unidad 2. En la unidad 2 están estas ecuaciones diferenciales homogéneas y las exactas. Le dan clic acá y los manda acá y aquí hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos resueltos que también, aparte, diferente es el que hice. Listo, el que yo hice, el que les hice en esta web está aquí al final, es este ejemplo. Bueno, está por acá al final, en los ejercicios. Ese fue el que les hice ahorita. Entonces, ecuaciones diferenciales separables en Leighton, página 168. Ahí también el Leighton también es un buen libro, ¿cierto? El Leighton también es un buen libro. Y ustedes inclusive acá tienen más recursos, o sea, hay videos, o sea,
hay unos videos, además del libro, pues estos acá, y aquí abajo, bueno, acá donde dice aplicaciones a las cuestiones de primer orden, entonces acá tienen otro libro diferente, ¿listo? Ese es otro libro, y acá tienen estos son puros videos, estos de aquí para abajo son puros videos, un video, un video, un video, un video, ese es otro video, y estos dos últimos son unos recursos interactivos que se llaman OVAs. Entonces, en los recursos interactivos ustedes pueden explorarlos. Por ejemplo, usted le da clic acá. Bueno, usted le da clic ahí y ahí les muestra esta es un recurso interactivo donde ustedes pueden aprender. Objetivo de aprendizaje. Comprender el cálculo de eso la tiene audio y todo de eso. Ustedes ahí tienen utilizando la tabla de las tienen acá una actividad, inclusive una actividad de evaluación donde ustedes pueden... Actividad de autoevaluación transformada de Laplace. La siguiente actividad se trata de realizar un concéntrese. Entonces, pues hay varias cosas como para que ustedes estén como revisando, utilizando otras cosas, ¿cierto? No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces voy a dejar de grabar. No quede tan larga. ¿Cuándo tenemos la grabación de esta conferencia? Esta grabación queda ya ya la pueden descargar. Listo.